Hola a todos y todas aquellas que miren este material, mi nombre es Diego Díaz, presentándoles el siguiente corto sobre la pobreza y la desigualdad en América Latina. Latinoamérica es una zona muy rica en recursos naturales, y a pesar de ello, tenemos altos índices de pobreza y desigualdad. Cuando escuchamos el concepto de recursos naturales, nos vienen a la mente objetos tales como el oro, el petróleo, la plata, la tierra y cosas que se producen de ella. Pero actualmente ese concepto abarca no solamente objetos, sino también seres vivos. Olvidamos que las cabezas de ganado conforman parte de esa semántica, y no solo ellas, también los seres humanos, al menos los que pertenecemos a la clase trabajadora. Y claro que estamos de acuerdo que somos más que un recurso o mercancía. No somos objetos, pero las dinámicas del capitalismo nos indican lo contrario. Imaginemos el siguiente escenario. Supongamos que el plátano, que como todo fruto, entra en el género de recursos naturales, fuera un producto que se produjera únicamente en el estado de Veracruz, por lo cual los productores de dicho fruto fácilmente se podrían poner de acuerdo para establecer el precio que ellos quisieran. Que la producción total en un año fuera de 7 millones de toneladas y el precio por pieza fuera de $1. Pero en un muy desafortunado año para estos productores, aparecen productores de Campeche, ofreciendo el doble de la producción veracruzana gracias a nuevas tecnologías agropecuarias que estos aplicaron, por lo cual en el mercado nacional se pasó de tener 7 millones de toneladas a 21 millones de toneladas. La consecuencia inmediata es que el plátano bajaría su precio. Así el plátano pasó de tener un valor de $1 por pieza a tener un valor de 33 centavos por pieza. Por lo mismo, los plátanos veracruzanos se verían obligados a ofertarse por 33 centavos, porque de no ser así, hay dos campechanos detrás de él vendiéndose a ese precio. Eso mismo pasa con la mano de obra. De acuerdo con datos de la CEPAL, Latinoamérica alcanzó en 2020 un total de 654 millones de habitantes, un poco menos que la cantidad de habitantes en Europa. Grosso modo, casi la mitad de esa cantidad es la parte económicamente activa, es decir, 317 millones de personas que conforman la fuerza productiva de esta parte del continente. Ahora bien, cifras oficiales a inicios de este año, según Naciones Unidas, señalaban que el desempleo en Latinoamérica estaba en 9,3%, lo cual se traduce en una fuerza productiva inactiva de poco más de 29 millones de personas. Esas 29 millones de personas, sin proponérselo, empujan al resto a aceptar las raquíticas condiciones que ofrecen las ofertas laborales disponibles en nuestros países. Karl Marx, filósofo y economista alemán, llamaba a este fenómeno ejército industrial de reserva, concepto que tomó prestado de la tradición castrense en la que los ejércitos nacionales cuentan con cuerpos que conforman la reserva militar, es decir, militares inactivos. No son parte de órgano alguno de las Fuerzas Armadas. En sociedad desempeñan otras labores, pero se encuentran a disposición del ejército en casos de emergencia o guerra total. Este cuerpo de trabajadores inactivos en el campo de batalla laboral, en la actualidad, cumple como fundamento de especulación para la depreciación de la mano de obra. Y es que, en el capitalismo, todo es susceptible a convertirse en mercancía, siempre que haya mercado para tal o cual cosa. Probablemente los economistas marxistas o los marxistas ortodoxos no estarían del todo de acuerdo con el uso que hacemos de este concepto para el presente trabajo, ya que Marx, al desarrollarlo,
pensaba principalmente en la rama industrial de la economía, y resulta que los datos arrojan que esta rama económica ya ocupa menos mano de obra en comparación con el ramo de bienes y servicios, que es el que está concentrando la mayor parte de la fuerza productiva. Con todo y que eso sea verdad, no podemos seguir pretendiendo la ortodoxia cuando es obvio que el mundo ha cambiado bastante en los últimos 150 años. Dicho concepto explica parte de la problemática que atraviesa el fenómeno del desempleo. Para entender cabalmente esto, tenemos que entender la dinámica del capital. El propio Marx lo describe como un proceso mediante el cual él o la capitalista lanza al mercado una determinada suma de valores que se pueden traducir en dinero o mercancías, lo anterior con el fin de que regrese a sus manos, trayendo consigo un residuo que será la ganancia. La lógica del capital marca que ese capital más el residuo sea de nuevo lanzado al mercado para repetir el resultado y seguir haciendo este proceso de forma que el capital crezca de manera indefinida. Ahora bien, dentro del término de capital entra el de mano de obra, ya que por capital se entiende como todos los bienes físicos y recursos financieros que una empresa adquiere con el fin de obtener ganancias. Recordemos que la mano de obra es un recurso, o usando los términos de la definición anteriormente emitida, la nómina es un recurso financiero. El sueño de todo capitalista es el de reducir al mínimo la inversión para sacar el máximo de ganancias. Para conseguir esta meta, los grandes capitales se valen de evasiones fiscales mediante ciertas técnicas de contabilidad creativa y cabildeos en las cámaras de los poderes legislativos de las naciones en las que están invirtiendo o van a invertir capital. Lo anterior para lograr legislaciones a modo para sus intereses propios a costa de los intereses de la mayoría. En nuestro país tenemos el ejemplo de las reformas en materia laboral del año 2012 que tuvo a bien heredarnos el ilustre Felipe Calderón, en las que se da la formalización de la figura del outsourcing, alegando que con la misma se reincorporaría a una muy buena parte de la población a la formalidad laboral, pero que en realidad lo que logró fue una flexibilización en materia contractual, facilitando la explotación de los asalariados. Y eso por no mencionar las facilidades para concesionar tierras y recursos a estos grandes capitales, dejándolos incluso libres de gravámenes. Todas las prácticas que ponen en marcha los grandes capitales para echar a andar sus inversiones a buen recaudo en nuestros países contribuyen de manera indirecta con el empobrecimiento de la clase trabajadora. La recaudación fiscal es una de las fuentes mediante las cuales los gobiernos captan recursos para el buen funcionamiento de su estructura y para sostener las instituciones que se supone deben garantizar la accesión a derechos fundamentales a la población en general, tales como la salud, la vivienda, la jubilación, entre otros. El hecho de que los capitales busquen evadir y exentar impuestos contribuye a un adelgazamiento de la hacienda pública, lo cual produce las reducciones de gastos que impactan en las de por sí ya paupérrimas condiciones de los servicios públicos. Dicho lo anterior, tenemos un panorama más completo de las razones de la pobreza y desigualdad tan profunda que hay en América Latina. La solución es más compleja de lo que podemos pensar. Tenemos que partir del hecho de que el imperialismo ha logrado tal alcance que ahora hablamos de un mundo globalizado que ha causado una mayor profundización de la dependencia de economías como la de los países de nuestra zona. Expulsar o eludir a las clases dominantes de golpe traería consecuencias indeseables. La única respuesta viable ante el panorama actual es optar por el fortalecimiento de la conciencia colectiva de las nuevas generaciones, y esto incluye la conciencia de clase.
En las redes sociales cada vez más se ponen sobre la mesa temas como el abuso laboral, la desigualdad y la discriminación, así como el privilegio de clase. Claro es que esto es una navaja de doble filo, ya que en estos temas se infiltran discursos liberales que no proponen nada más allá de asimilaciones jurídicas y tratan de desacreditar discursos más radicales y directos, en vez de limitarse a dirigir los dardos contra el enemigo en común. Porque en efecto, hay que llamarlos con todas sus letras. Nuestro enemigo es el burgués. Hay que contenerlo y frenarlo para llegar al punto de asfixiarlo y extinguirlo.